Mi nombre es Ryan Calvel, y resido en Nueva York, una metrópolis donde la iluminación persiste perpetuamente y el ritmo de vida mantiene una constante aceleración. Desde una perspectiva externa, uno podría percibir mi existencia como completa, una ocupación segura, una familia contenta, y una atractiva esposa quien he apreciado durante 15 años. Nunca podría haber anticipado enfrentarme a una realidad tan inconcebible y dura. Mientras la iluminación del atardecer se infiltraba por el cristal de la ventana, yo ocupaba el espacio culinario, consumiendo café tibio. Las farolas exteriores irradiaban brillantez, pero internamente mi ánimo descendía hacia la oscuridad. Recientemente, había percibido un creciente distanciamiento de Emily. Sus llegadas a casa ocurrían más tarde. Nuestras veladas románticas programadas disminuyeron en frecuencia. Los intercambios verbales entre nosotros se habían acortado, como si una división imperceptible estuviera desarrollándose. Siendo un hombre de limitada verbosidad, a menudo sumergiéndome en esfuerzos profesionales, no obstante, no podía ignorar estas alteraciones. Cada noche, esperaba el regreso de Emily, solo para que ella pasara con un reconocimiento mínimo, tratándome como un elemento no reconocido del entorno. No le asigné culpa. Comprendía el agotamiento ocupacional, pero esta circunstancia emanaba una impresión distintiva. Algo parecía incorrecto. Esta noche en particular, tras su entrada, apenas registró mi presencia. Sin palabras, entró, se quitó su calzado elevado, e inició el desvestirse como si yo fuera inexistente. Oye, vocalicé, mi tono contenido pero resuelto. Ella mantuvo sus acciones, sin siquiera dirigir su mirada hacia mí. Emily, intenté una vez más. En este punto, se detuvo, sus dedos descansando sobre los botones de su blusa. Gradualmente, se reorientó para enfrentarme. ¿Qué? Respondió, su entonación ni positiva ni negativa, inescrutable. Su indiferencia me infligió un agudo malestar emocional. La sensación no era rabia o irritación. Encarnaba algo más frígido, más concluyente. ¿Qué circunstancias están ocurriendo?, inquirí, manteniendo equilibrio vocal. Ella exhaló, rotando sus hombros como si la pregunta indujera fatiga. ¿A qué te refieres? Emití un suspiro, manipulando mi cabello craneal. Has exhibido lejanía. Nuestra comunicación ha disminuido significativamente. Tus llegadas a casa ocurren tardíamente, y aun durante tu presencia física, tu asistencia mental es cuestionable. Ella encontró mi enfoque visual, pero su expresión no reveló asombro. Ninguna culpabilidad, meramente una paciencia tranquila, como si hubiera anticipado esta inevitable consulta. Tragué forzosamente. La indescriptible sensación, el vacío vago en mi región cardíaca, ganó claridad. Finalmente, el silencio se volvió insostenible. Posicioné cuidadosamente mi recipiente de café sobre la superficie horizontal, mi estado emocional pesaba gravemente. Esto constituía la consulta que había evadido extensamente. Aquí hay una versión modificada con complejidad y diálogo mejorados. Poseo conocimiento de tu infidelidad, declaré, no con ira sino con doloroso reconocimiento. Sospecho que este comportamiento ha persistido durante un periodo significativo. Las aperturas oculares de Emily se ensancharon marginalmente. Una sonrisa forzada cruzó momentáneamente su semblante, pero no denotaba alivio. Representaba la expresión de alguien que teme ser descubierto. Reinicias este tema, exhaló, su vocalización ligera, como si descartar mis declaraciones facilitaría su desaparición. Ryan, comprendes mis exigencias profesionales. ¿Qué estado mental te aflige? No puedes aceptar que ocasionalmente participo en consultas profesionales necesarias. Incliné negativamente mi cabeza pero no ofrecí respuesta verbal. Ella constantemente fallaba en comprender mi estado emocional. Afirmas que rechazo la aceptación,
Pero eso no constituye la preocupación principal, articulé, manteniendo estabilidad vocal, aunque mis ojos traicionaban decepción. Llegas a casa tarde, luego refieres excursiones profesionales ambiguas. Poseo inteligencia adecuada, Emily. Reconozco tu engaño. Ella mantuvo silencio estacionario. Sin ira, sin protesta. Simplemente observándome con escrutinio fatigado, como si hubiera soportado suficientes acusaciones y declinara participación adicional en este intercambio. Eventualmente, habló. ¿Por qué la comprensión está más allá de tu capacidad, Ryan? Poseo requerimientos. Durante múltiples años, has fallado en satisfacerme físicamente y yo. Expulsé una exhalación brusca, interrumpiéndola. Entonces tu afirmación implica mi inadecuación como compañero marital. Ella comprimió sus regiones labiales, vacilando. Esa no es mi afirmación, replicó finalmente, pero su tono carecía de convicción. Fallas en comprender mis requisitos. Nuestra relación se ha alterado sustancialmente a lo largo del tiempo. Sus expresiones verbales me penetraron agudamente. Sin embargo, en lugar de ira, experimenté vacío. Sus declaraciones, sus justificaciones, fallaron en mitigar mi sentido de traición. Me levanté, aproximándome a su proximidad. Tus actividades me preocupan mínimamente, declaré, mi voz contenida y regulada. Pero no puedo aceptar el engaño. Y el trato que sugiere mi falta de valor. Ella no ofreció respuesta. Pero algo en su expresión visual se transformó. La arrogancia había desaparecido, la compostura se había disuelto. Solo quedaba la incertidumbre. Aprensión. Como si comprendiera que ya no quedaba nada por preservar. A continuación, su continuación con un contenido emocional intensificado e intercambio verbal. Tras un prolongado silencio, ella vocalizó, con un tono débil. ¿Sería posible el perdón? La observé, sintiendo dolor en mi región cardíaca. Pero no podía. Sus transgresiones habían superado el umbral de la reconciliación. No, Emily, articulé con decisión. No puedes seguir causando daño y esperar mi clemencia. Tú elegiste este camino y ahora yo elegiré el mío. Emily permanecía inmóvil en el espacio común de convivencia. Sus ojos manifestaban aprensión. Mi última declaración iba más allá de una simple confrontación con la realidad. Constituía una conclusión de la que no podía escapar. Ya no era el individuo silencioso y tolerante. La persona capaz de perdonar fácilmente su comportamiento. Ella inició un movimiento, avanzando hacia mi posición. Sin embargo, evitaba el contacto visual directo. Solté un suspiro medido. Mi indignación persistía. Pero su naturaleza había cambiado. Ya no me caracterizaba la desesperación anterior. Reconocí su intento de validar sus acciones, pero rechacé cualquier justificación adicional. Expresiones benevolentes, absolución incondicional. Tales elementos pertenecían a periodos pasados. Me abruma el agotamiento, manifesté, reduciendo mi proyección vocal. Cansado de la observación externa. Contemplando tu existencia mientras me resulta imposible participar en la mía propia. Emily no respondió. Simplemente se mantuvo en su posición, acumulándose lágrimas en sus ojos. Detecté contrición en su mirada. Pero, habría expirado ya la oportunidad de cambio. Decidí negarle cualquier otra oportunidad de autoexculparse. ¿Eres consciente de mi estado emocional?, pregunté, reduciendo la distancia física, manteniendo el contacto visual. ¿Me consideras emocionalmente vacío cuando observas tus interacciones externas con compañeros masculinos? ¿Cuándo sufro el aislamiento? Ella realizó un trago difícil y desvió la mirada, buscando una resolución lingüística.
Pero la resolución lingüística se había vuelto inalcanzable. Esa sensación es profundamente desagradable, correcto, continué, mi articulación teñida de amargura. He soportado. He demostrado paciencia. Pero respecto a tu comportamiento, el respeto hacia mí brilla por su ausencia. Me consideras superfluo en tu existencia. Emily se reorientó hacia mí, con lágrimas evidentes. Yo carezco de la expresión apropiada en este momento, tartamudeó, con su voz inestable. Mi comportamiento fue inapropiado, pero te necesito. No puedo comprender mis acciones, Ryan. Simplemente, la explicación me elude. La observé, con mis músculos mandíbulos contracturados. Afirmas necesitarme, dije, manteniendo un volumen contenido. Sin embargo, no percibo ninguna necesidad auténtica. Ella inhaló abruptamente, con sus labios temblando. Otras necesidades dictan tu comportamiento, continué. Satisfacciones alternativas más allá de nuestra esfera doméstica. Necesitas elementos que ya no puedo proporcionarte. En consecuencia, buscas fuentes externas. Emily retrocedió como si mis expresiones verbales le propinaran un impacto físico, cada declaración con un efecto conclusivo. Intentó una respuesta verbal, pero su articulación falló. Tu comprensión excede tu capacidad, expresó finalmente, con su voz temblando. No hay amor por ellos. Su expresión visual irradiaba desconsuelo. Únicamente una soledad intolerable me impulsó a actuar. Tu presencia era deficiente, Ryan. Ya no eres un individuo con quien pueda compartir completamente. Se ha producido una transformación en ti. Reduje aún más la distancia, mi mirada exhibiendo frialdad emocional. Sin embargo, internamente, me envolvía una decepción abrumadora. La transformación me afectó a mí, reiteré, mi voz espesa con una emoción ambigua, potencialmente ira o dolor. Tu percepción visual te falla, Emily. Tu transformación me precedió. La transformación se inició cuando tu percepción de mí cambió de compañero a acompañante intrascendente. Ella orientó su cabeza hacia abajo, evitando el compromiso visual. La expresión verbal había alcanzado su límite terminal. Reconocía su transgresión. Pero, ¿podría producirse una restauración en este punto? ¿Podría la contrición verbal eliminar mis heridas sostenidas? Reconozco que existió un amor histórico, manifesté, con una constricción torácica acompañando mi expresión verbal. Pero amor insuficiente para terminar el engaño. Amor insuficiente para mirarme sin apatía. Amor insuficiente para honrar mi dignidad masculina. Emily experimentó un colapso emocional, con temblores físicos acompañando un sollozo intenso. Mis disculpas se extienden hacia ti, Ryan, articuló en tono susurrado, su expresión vocal fragmentada. Yo no albergaba intención alguna de causarte daño. El motivo de mis acciones sigue siendo inexplicable incluso para mí misma. Un intervalo de pesado silencio transcurrió entre nosotros. La observé. Esta compañera con quien había construido previamente una existencia, ahora desintegrándose ante mi percepción visual. Sin embargo, independientemente de su estado aparentemente fracturado, la compasión en mí se había agotado por completo. Ya había atravesado el infierno de este sufrimiento, y en ese momento ocupaba el margen opuesto, irreversiblemente transformado. La acción de la contrición verbalizada no tiene relevancia en este momento, declaré, mi tono exhibiendo una firmeza sin precedentes. Lo que mantiene significado son tus acciones ejecutadas, Emily. Y no permitiré la continuación de falsificaciones dirigidas hacia mí. Ella redujo la distancia física, sus ojos implorando, buscando cualquier elemento. Cualquier fragmento al que pudiera aferrarse. Pero ya no deseaba presenciar tal vulnerabilidad.
Continuar existiendo dentro de un vínculo matrimonial donde mi dignidad personal había sufrido tal degradación era imposible. La convivencia contigo ya no es viable, Emily, manifesté, mi voz árida y vacía. Ella no puede recuperar nada valioso. No en este punto de la progresión temporal. Sus articulaciones inferiores fallaron, provocando su desplome sobre el mueble de asiento, el líquido ocular recorriendo sus rasgos faciales. No presentó contrarréplica. Cesó los intentos de justificación. Su única acción fue la lamentación, mas yo seguía siendo incapaz de absolver esta transgresión. Todas las expresiones de arrepentimiento llegaban demasiado tarde. Tras la partida de Emily, no experimenté sensación de vacío. Ninguna ausencia sustancial, ninguna súbita irrupción de arrepentimiento retrospectivo. La impresión era similar a una terminación ocurrida en un pasado distante, y ahora podía finalmente transitar hacia una existencia alterada. Mantuve mi posición en el área umbral durante una duración prolongada después de su salida, fijando mi mirada en el espacio vacío que ella había ocupado momentos antes. La ausencia de sonido en la estructura residencial era sustancial, mas no constrictiva. Emanaba tranquilidad. Inhalé profundamente. No permitiría que la aflicción abrumara mi conciencia. No más. En su lugar, recuperaría la dicha que había perdido a lo largo del tiempo. Los componentes de mi identidad sacrificados en intentos de preservar algo que había estado dañado durante periodos excesivamente prolongados. Inicié con modificaciones menores. Reanudando el consumo literario previamente abandonado. Realizando extensas actividades ambulatorias sin la presión de preocupación sobre mi región torácica, revisitando actividades recreativas antiguamente disfrutadas. Cada periodo diurno sucesivo, percibía mayor fortaleza. Ya no existiendo bajo la penumbra de la deslealtad. Emily había dejado de representar un elemento significativo en mi existencia. Su presencia ya no era requerida. La vida persistiría, y yo continuaría viviendo, posiblemente en soledad, pero como un individuo de fortaleza acrecentada. Ya no obstaculizado por lesiones resistentes a la recuperación. La estructura residencial emanaba sensaciones alteradas. El lugar de su anterior habitación estaba desconcertantemente silencioso. Cada detalle arquitectónico menor que habíamos compartido ahora vacante y térmicamente reducido. Pero no constituía un vacío, a diferencia de circunstancias previas. Mi estado emocional actual no era abatimiento. Era serenidad. Experimentaba liberación. Y sin embargo, un segmento de mi conciencia aún mantenía algo que prefería no reconocer. Indignación. Resentimiento. Permanecía en un estado de agitación subdud, rehusándose a disiparse. No encarnaba a un individuo que buscara retribución. Siempre había sido reticente, paciente, tolerante. Pero en esta ocasión, reconocía la imposibilidad de una aceptación pasiva. Se requería acción. No para causarle daño, sino para facilitarle la comprensión sobre la gravedad de sus acciones. Así que comencé a planificar. Mi intención no era su destrucción. No, ese no constituía el objetivo. Pero necesitaba que comprendiera que sus comportamientos no eran meros errores descuidados. Representaban fracturas profundas e irreparables que no podían remediarse con simples expresiones de arrepentimiento. Reuní los materiales probatorios previamente descubiertos, las comunicaciones, los intercambios telefónicos, los encuentros. Había preservado todos los elementos, pero ahora los recuperaba. Escruté cada detalle, cada indicio de su infidelidad. Una parte de mi conciencia deseaba su confrontación con estos elementos, presenciar la devastación que había precipitado. Y otra parte, la parte imposible de ignorar más, deseaba que Emily experimentara mi propio estado emocional. Al día siguiente, inicié la observación.
Discretamente, cautelosamente. Monitoreé cada vestigio que dejaba atrás. Cada acción, cada comunicación gestual. Emily continuaba su existencia como si los acontecimientos permanecieran inalterados, seguía involucrada en actividades externas con aquellos individuos masculinos, manteniendo la pretensión de que sus decisiones no conllevaban repercusiones. Pero yo poseía conocimiento exhaustivo. Estaba informado sobre David, sobre Bob, sobre los encuentros adicionales que había intentado ocultar. Y sin embargo, en lugar de experimentar una emoción colérica, experimentaba una compostura inusual. Ya no estaba atrapado dentro de la aflicción. Poseía todos los elementos necesarios, evidencia, paciencia e intención estratégica. Una noche, cuando Emily se aventuró hacia el exterior, determiné ejecutar la fase inicial. La seguí en su trayecto. Ella permanecía inadvertida de mi presencia, observando desde ubicaciones ocultas, manteniendo separación espacial, más totalmente consciente de su destino. El establecimiento me resultaba familiar, al igual que los individuos que ella encontraría y las fabricaciones que articularía. La sensación era peculiar, semejante a observar un concurso predeterminado, uno donde la conclusión ya me era evidente. No obstante, bajo el cálculo desapasionado, existía otro elemento. Una anticipación tenue y angustiosa. ¿Cuál era el objeto de mi expectativa? Quizás alguna verificación definitiva. Alguna razón para mantener la creencia de que ella no era tan despiadada como sus acciones habían demostrado. La consideración era intrascendente. Mi determinación ya había sido establecida. Ya no existiría dentro de emociones de resentimiento o sospecha posesiva. Esta situación concluiría según mis especificaciones. En aquella velada en particular, cuando Emily finalmente regresó a la residencia, yo estaba preparado. Ocupaba una posición sentada dentro de la oscuridad, aguardando su llegada. En el instante en que activó el portal de entrada, su silueta quedó iluminada por la tenue iluminación del pasillo. Ella ingresó al espacio interior, asegurando la entrada tras de sí. Subsecuentemente, experimentó inmovilidad. Detectó mi presencia. Me elevé gradualmente, confrontando su posición. Sus ojos se movieron rápidamente, la incertidumbre manifestándose a través de sus rasgos faciales. Ejecutó el acto de tragar. Ryan. Hizo una pausa, intentando recuperar la compostura. No había anticipado tu presencia a esta hora temprana. Permití que la expresión verbal suspendiera entre nosotros antes de repetirla, mi vocalización contenida y desprovista de calidez emocional. Regresada temprano. Ejecuté un movimiento medido hacia adelante. Poseo conocimiento de tu ubicación previa. Su función respiratoria experimentó una interrupción momentánea. Poseo conocimiento de tus actividades. Ausencia de manifestación acústica. Su expresión facial demostró inestabilidad. Mas intentó recuperación. Sus labios separándose como si fuera a construir alguna explicación, alguna validación. No tenía necesidad de percibirla audiblemente. David, correcto, articulé, mi calidad tonal compuesta. Excesivamente compuesta. O quizás Bob en esta ocasión. U otro individuo. Emily experimentó reducción cromática. Sus extremidades manuales exhibieron un movimiento tremuloso menor. Ryan articuló en volumen mínimo, como si esa denominación por sí sola pudiera revertir el impacto detrimental que había infligido. Ejecuté un movimiento craneal negativo. Abstente. Humedad ocular se acumuló en sus órganos visuales. Yo expreso contrición, verbalizó con dificultad, su expresión vocal fracturándose. Carezco de respuesta verbal apropiada en este momento. Mi conducta fue inapropiada. Pero por favor, abstente de este curso de acción.
Una expresión auditiva de mofa cínica escapó de mi cavidad oral. Abstenerse de este curso de acción, reiteré, mi vocalización imbuida de incredulidad contenida. Emily, proclamas afecto hacia mí. Sin embargo, ¿te involucras en relaciones íntimas con otros individuos masculinos? ¿Me consideras una entidad ineficaz incapaz de proporcionar satisfacción? Ella ejecutó un movimiento hacia adelante, exhibiendo desesperación. Sus extremidades superiores extendiéndose hacia mí como si el contacto físico pudiera alterar las circunstancias. Ryan, te imploro, mi afecto hacia ti persiste. Mantuve inmovilidad física. Rechacé su aserción. Tu capacidad para la decepción ha sido agotada, Emily, mi expresión vocal se asemejaba a precipitación congelada. He soportado adversidad suficiente. Y en este momento, ha llegado la oportunidad de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Ella no produjo respuesta verbal. Simplemente mantuvo su posición, sumergida en arrepentimiento retrospectivo. Podía detectar visualmente la carga emocional dentro de su expresión ocular. El peso de la transgresión. La aprensión. La solicitud no pronunciada de absolución. Mas no podía proporcionar esa clemencia. Mi determinación había sido finalizada. Información explicativa es innecesaria, continué, mi vocalización estable. Ya poseo conciencia fáctica. Y ahora, te lo demostraré. Ajusté la orientación de mi dispositivo computacional portátil hacia ella, iniciando reproducción audiovisual. La pantalla visual se activó. La forma física de Emily experimentó rigidez cuando la grabación registrada comenzó. Y cuando la comprensión emergió dentro de su consciencia, al observar la evidencia irrefutable de su deslealtad, presencié su reacción física involuntaria. Ella sabía. Había reunido todo el material probatorio relacionado con su infidelidad. La grabación visual mostraba sus interacciones sociales con David y Bob, las expresiones físicas de afecto, el contacto oral. Cada transgresión capturada con claridad visual innegable. Emily observó la pantalla visual, su región facial experimentando agotamiento cromático como si no pudiera aceptar la información visual. O quizás no podía aceptar mi conocimiento. Que yo poseía material probatorio. Permití que la ausencia acústica se extendiera entre nosotros antes de vocalizar, mi expresión desprovista de contenido emocional. Mantenías la creencia de que la decepción perpetua era posible. Su función respiratoria experimentó una interrupción momentánea. Este constituye el consecuencia que debes aceptar, continué, mi calidad tonal estable y conclusiva. No exclusivamente para tu beneficio, sino para los individuos masculinos que has involucrado en esta situación. Ninguna acción adicional por mi parte es necesaria. Se ha logrado transparencia completa. Ella mantuvo inmovilidad física, no produjo expresión vocal. Líquido ocular descendió libremente a través de sus rasgos faciales. Mas yo no experimenté respuesta emocional. Ninguna compasión. Ninguna melancolía. Meramente frialdad emocional. Meramente determinación. El espacio cerrado se sentía opresivo, deficiente en capacidad respiratoria debido a su ausencia acústica. La única percepción auditiva eran las expresiones gentiles y fragmentadas de angustia de Emily. Comprimía sus extremidades manuales en formaciones constrictivas como si intentara asirse a algo. La naturaleza de aquello me resultaba incierta. Quizás la percepción ilusoria de nuestro afecto mutuo. La existencia que ella misma había desmantelado por su propia voluntad. La observé sin movimiento físico. Esto representaba la culminación. La confirmación definitiva de la terminación de mi aflicción emocional. La absolución existe más allá de mi capacidad. Mi articulación verbal era contenida más incisiva,
atravesando el medio atmosférico con precisión comparable a un instrumento de corte. Emily exhibió una reacción física involuntaria. Has traspasado cada límite que podría potencialmente perdonar, proseguí. La extensión de tus transgresiones es excesiva. No puedo mantener esta posición y permitir que sigas infligiéndome daño. Ella produjo una expresión de angustia constrictiva, elevando su enfoque visual para alinearse con el mío. Sus órganos oculares, manifestando profunda desesperación, se comunicaban conmigo de una manera que sus expresiones verbales jamás podrían lograr. Mi conducta fue inapropiada. Ryan articuló en volumen mínimo, su calidad vocal sin procesar. Expreso contrición. Reconozco la irreversibilidad de mis acciones, pero experimento arrepentimiento retrospectivo. Tú representas el objeto primario de mi afecto. Sin embargo, la motivación de mi comportamiento sigue siendo inexplicable para mí. Liberé una exhalación medida, ejecutando un movimiento craneal negativo. La motivación no tiene significancia para mí. Ella ejecutó movimiento ocular rápido. Las expresiones verbales de remordimiento no rectificarán la situación. Emily, manifesté, mi vocalización áspera más estable. Has articulado esta frase excesivamente sin modificación conductual subsiguiente. Ella ejecutó un movimiento hacia atrás como si las expresiones verbales hubieran administrado impacto físico. Ryan intentó contribución verbal, pero la expresión lingüística no logró materializarse. Simplemente mantuvimos nuestras respectivas posiciones, observándonos a través de una distancia interpersonal que desafiaba la reconciliación. Quizás ella genuinamente experimentaba arrepentimiento retrospectivo. Quizás genuinamente albergaba afecto hacia mí de alguna manera distorsionada, pero el arrepentimiento carecía de capacidad para alterar eventos históricos y el afecto, si ese era su término preferido, resultaba insuficiente. Ya no experimentaba indignación. Ya no experimentaba abatimiento. Meramente experimentaba conclusión. Emily ya no representaba un componente necesario de mi existencia. Dediqué el periodo diurno completo a contemplación solitaria, permitiendo ajuste psicológico integral, purgando mi conciencia de todo residuo emocional que ella me había legado. Y tras un examen introspectivo definitivo, descubrí vacuidad. Ningún afecto. Ninguna antipatía. Meramente frialdad emocional. Meramente determinación. Mi deseo singular en ese momento involucraba autorreencuentro. Recuperar la fortaleza psicológica que había perdido. Durante las horas vespertinas subsiguientes, mi dispositivo de telecomunicación se activó. La denominación de Emily apareció en la pantalla visual. La observé por un momento extendido, mis extremidades digitales suspendidas sobre el mecanismo de rechazo. Más posteriormente, por razón más allá de mi comprensión inmediata, elegí establecer comunicación. Su expresión vocal manifestaba debilidad, ya no exhibiendo la confianza característica de interacciones previas. Ryan articuló en volumen mínimo, reconozco mi conducta inapropiada, pero deseo comunicar que genuinamente albergo afecto hacia ti. Carezco de conocimiento estratégico para restaurar lo que he desmantelado. Ejecutaré cualquier acción requerida para suscitar tu perdón. Mantuve silencio acústico, enfocando mi atención visual a través de la barrera transparente hacia el entorno nocturno. Había percibido audiblemente esas expresiones lingüísticas con excesiva frecuencia previamente. Anteriormente poseían significancia. En el presente, meramente constituían reverberaciones de un afecto ya no existente. Inhalé deliberadamente. El perdón existe más allá de mi capacidad. Ella ejecutó una toma respiratoria rápida e inestable. No debido a ausencia de afecto continuo, proseguí, mi vocalización manifestando firmeza inquebrantable. Sino porque la existencia continuada dentro de esa falsificación ya no es viable.
He establecido mi determinación. Emily, no revertiré a circunstancias previas. Ausencia acústica se extendió entre nosotros, prolongada y sustancial. Podía detectar audiblemente su función respiratoria en el término opuesto. Irregular y manifestando vacilación. Finalmente, produjo expresión verbal. Comprendo tu posición. Su expresión vocal exhibía fractura. Meramente deseo comunicar que albergo afecto hacia ti. Independientemente de eventos subsiguientes. No produje respuesta. Ninguna expresión lingüística quedaba por contribuir. Ella finalmente había logrado comprender la irreparabilidad de la situación. Ciertos elementos, una vez sometidos a destrucción, resisten reconstrucción. Una unión matrimonial establecida sobre confianza mutua no puede sostener traición de esta magnitud. Terminé la conexión auditiva y reposicioné mi dispositivo de telecomunicación, ejecutando exhalación. Estaba completo. Genuinamente concluido. Los periodos cronológicos iniciales posteriores a la partida de Emily se caracterizaron por ausencia acústica. Transité por las vías metropolitanas de Nueva York, deteniéndome en establecimientos de refrigerio que habíamos frecuentado previamente juntos. Los recuerdos persistían, pero ya no inducían restricción respiratoria. En su lugar, poseían una cualidad de lejanía, semejante a una existencia que pertenecía a un individuo alternativo. Con cada ciclo diurno, la carga psicológica disminuía. Ya no me era requerido existir bajo la penumbra de la deslealtad. Ya no estaba obligado a mantener la pretensión de condiciones satisfactorias cuando manifestantemente no lo eran. Redirigí mis energías hacia emprendimientos profesionales. Los proyectos que había desatendido, las aspiraciones que había relegado. Mi concentración retornó con mayor agudeza que previamente. Restablecí comunicación con asociados de larga data. Reconectando con los aspectos de mi identidad que había permitido disiparse. Las expresiones de regocijo, los intercambios verbales, los momentos temporales que anteriormente había considerado con insuficiente apreciación. Todos adquirieron una cualidad de novedad. Progresivamente, percibí la transformación interna. Ya no encarnaba al individuo ineficaz que Emily había reconocido previamente. La indignación se disipó, la aflicción disminuyó en intensidad, y en su sustitución, experimenté una sensación anticipada. Tranquilidad, emancipación. Incrementé mi participación social externa. Instrucción de bienestar físico. Respondí afirmativamente a invitaciones sociales que históricamente había declinado. Interrumpí el aplazamiento de mi contentamiento personal. Y subsecuentemente, durante una ocasión particular, mientras ocupaba una posición dentro de un establecimiento de refrigerio atenuado, consumiendo una bebida cafeinada y observando la actividad metropolitana que me rodeaba, alcancé una realización. Ya no retenía memoria de Emily en la manera previa. El vacío interno que había experimentado anteriormente era gradualmente sustituido por libertad, una forma de libertad previamente desconocida para mí. Mi existencia carecía de perfección, pero por la instancia inicial en una duración extendida, había descubierto serenidad interna. Ya no existía bajo la influencia de eventos históricos. Ningún periodo nocturno adicional de vigilia perturbado por la transgresión de Emily. Ninguna visualización subconsciente adicional de una unión matrimonial que carecía de capacidad para preservar. Había cesado la revisión mental repetitiva de recuerdos, cesado la investigación del punto temporal donde la deterioración había iniciado. Había redescubierto mi identidad auténtica. Durante un periodo postmeridiano, ocupé una posición en un establecimiento de refrigerio, con material literario en una extremidad superior y una bebida cafeinada en la otra, cuando un asociado de larga data, Mark, posicionó su disposición de asiento en el arreglo opuesto al mío. Individuo, tu apariencia exhibe alteración, observó,
examinándome. Reducción de impacto gravitacional. Exhibí una expresión facial sutil de regocijo. Eso representa con precisión mi condición. Mark ajustó su posición posteriormente, indicando afirmación con movimiento craneal. No puedo falsificar, experimenté preocupación respecto a ti durante una duración temporal. Consideré la posibilidad de deterioro psicológico, ejecución de comportamiento irracional. Comprometí comportamiento irracional, reconocí, consumiendo una porción de mi bebida cafeinada. Renuncié al apego. Mark produjo una expresión auditiva de regocijo. Y en este contexto, había anticipado tu transición completa a modo de comportamiento retributivo. ¿Con qué propósito?, inquirí, exhibiendo genuina curiosidad intelectual. Para inducir angustia psicológica equivalente a la que experimenté. Bueno, afirmativo, ejecuté movimiento craneal negativo. La retribución no cumple función reparadora. Simplemente mantiene tu conexión con la aflicción. Mark produjo un silbido auditivo. Extraordinario, ¿en qué momento te transformaste en un contemplador metafísico? Produje una expresión auditiva de regocijo. Poseí extensa asignación temporal para procesos cognitivos. Había determinado que la retribución no constituía una forma de liberación. Había comprendido que el perdón, a pesar de su complejidad, no representaba la única trayectoria disponible. La trayectoria que seleccioné permitía autenticidad de autoalineación. Una existencia donde ningún individuo pudiera inducir sensaciones de insignificancia o traición posteriormente. Una existencia caracterizada por libertad. Cuando abandoné el establecimiento de refrigerio en aquel día particular, ingresando las luminosas vías metropolitanas, experimenté una sensación interna profunda, una percepción de certeza, de fortaleza. Y consecuentemente, progresé hacia una existencia novedosa, caracterizada por libertad y fortaleza acrecentadas respecto a cualquier condición previa. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este vídeo. Tu apoyo es crucial para ayudarnos a crecer. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.